Bienvenido al segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores. Hoy me propongo exponer los resultados de parte de mi investigación doctoral, realizada en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, y la cual tiene como fecha de finalización el segundo periodo académico 2020. De manera puntual me refiero a los entornos virtuales colaborativos como elemento transformador de actitudes en los estudiantes de pedagogía. Le habla la profesora Marielis Portillo en representación del equipo de trabajo. Antes de examinar los resultados obtenidos, veamos el contexto donde se realizó la investigación, con la finalidad de comprender la realidad que se muestra. En síntesis, esta investigación se realizó en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, ubicada en el municipio Cabima, estado Zulia, Venezuela. En efecto, la educación venezolana está atravesando actualmente por una crisis estructural, lo que implica pensar y repensar en función del contexto educativo según las necesidades de la sociedad, sobre todo en el área de las matemáticas, con el propósito, en términos generales de este estudio, de fomentar lo que es la inteligencia colectiva como estructura colaborativa para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de pedagogía de la universidad que les estoy haciendo mención. Es importante destacar que esa estructura colaborativa, esa transformación que necesitamos lograr, solamente vamos a detallar lo que son las actitudes que los estudiantes muestran hacia las matemáticas. También tenemos que identificar que si nosotros procuramos transformar esa educación tradicional que estamos dando, que es bancarizada, que no resuelve y no responde a las necesidades actuales del mundo en el que estamos viviendo hoy día, necesitamos entonces partir y renovar a una educación liberadora, crítica, reflexiva en pro del beneficio de la nación. En definitiva, la realidad social, política, económica y cultural de la República Bolivariana de Venezuela se ha venido gestando desde una perspectiva socialista, en la cual toma vital importancia el hecho de querer humanizar a la sociedad en cuanto al reconocimiento de nuestros arraigos autóctonos y la pluriculturalidad simultáneamente. Es decir, la lucha por la emancipación académica y los valores tales como la responsabilidad, el respeto a la patria, el sentido de pertenencia que inciden directamente en nuestra educación. Nada de lo expuesto aquí cobra sentido si no asumimos que la sociedad ha cambiado de manera exponencial, lo que genera una serie de expectativas en cuanto a la creación, implementación y divulgación de nuevos enfoques teóricos. Estos partiendo de la experiencia, interrelacionando el conocimiento académico con la finalidad de dar respuesta a esos lineamientos que se están ejecutando a nivel nacional sobre la transformación circular del sector universitario. Avanzando en nuestro razonamiento, nosotros como profesores de matemática a nivel universitario tenemos el honor de ser simultáneamente el peor problema y la mejor solución en educación, lo cual deja entrever el papel fundamental que nosotros estamos ocupando en la política educativa, siendo este un factor estratégico para la resolución de la crisis epistemológica que estamos atravesando. En este punto, como se ha dicho, la forma de enseñar de hace 3 años atrás no es la misma que la forma de enseñar que tenemos que ocupar hoy día. De hecho, la forma de enseñar hace 30 años atrás no responde a las necesidades que estamos obteniendo a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Contextualizando la idea en el área de los números, podemos destacar entonces que nosotros, como profesores de matemáticas,
nos anclamos en un cúmulo de conocimientos y de contenidos matemáticos estructurados de manera rígida, que para nosotros como profesores son sumamente comprensibles, son fáciles, son entendibles, pero que para el estudiante lo que genera es un nivel de estrés agotador. Y eso me está generando lo que es un rechazo, porque los estudiantes ven que esos contenidos matemáticos que les estamos otorgando son incluso incomprensibles e inútiles para la mayoría de ellos. De manera un poquito más análoga, podemos decir que como docentes de matemáticas, nosotros, en vez de entregar las herramientas necesarias y mostrar un abanico de opciones, estamos siendo capaces de mutilar esas ganas de aprender que tienen nuestros estudiantes. Entonces aquí cabría preguntar, ¿serán los estudiantes los únicos responsables de ese rechazo natural que ellos sienten? Cuando hablo de un rechazo natural, estoy haciendo referencia de que ni siquiera saben el por qué. Manifiestan informar de que no la entienden, no soy bueno para las matemáticas, soy malísimo para los números, la actitud es negativa y ese es el rechazo natural al cual estoy haciendo referencia. Entonces, ¿serán ellos los responsables de ese rechazo o seremos nosotros como docentes quienes inculcamos o quienes vamos heredando ese rechazo que van sintiendo? Porque, por ejemplo, un docente de matemática influye de manera negativa desde mi punto de vista al momento en hacer pensar a los estudiantes que esto es difícil, que no lo van a poder lograr, que solamente yo como docente de matemáticas lo podré hacer. Y si nosotros le damos, por ejemplo, clase a los profesores, a los docentes de educación integral, que serían los docentes que acogen a los estudiantes desde educación básica, y esos estudiantes que van a ser futuros profesores le tienen un rechazo hacia las matemáticas, ese rechazo va a ser heredado hacia sus estudiantes y los estudiantes cuando sean mayores que escojan una carrera académica, la última que van a escoger es la de matemáticas. Van a escoger cualquier otra asignatura o cualquier otra carrera que no tenga nada que ver con los números, en la mayoría de los casos. Y en mi experiencia es mi opinión. Entonces, ¿seremos nosotros que somos capaces de mutilar esas ganas? Nosotros que no mostramos lo bello que son las matemáticas. Es un punto súper clave para el análisis de esta investigación. Como resultado de este fenómeno al que te estoy haciendo mención, se ha visto entonces la manera de cómo desplazar ese conocimiento que es aislado, parcializado, a una realidad que no está para nada actualizada, para poderlo transformar por un conocimiento que se conciba desde lo implícito hasta lo explícito en nuestros estudiantes. Considerando entonces que los estudiantes no aprenden de manera solitaria, se pretende entonces la creación de un círculo de estudio independiente en la cual la actividad que se trabaje está estructurada mediante la colaboración de sus pares, entre otros estudiantes, generando nuevos aprendizajes desde la perspectiva experiencial, desde mi experiencia, tu experiencia, nuestra experiencia, y eso va a generar un conocimiento más enriquecedor. Y eso es lo que busca lo que es la inteligencia colectiva. Si bien este trabajo habla sobre fomentar esa inteligencia a través de la investigación y el intercambio de conocimientos matemáticos, que me generaría esa pertinencia de la educación liberadora que estamos pidiendo, solamente nos vamos a enfocar, como mencioné anteriormente, en diagnosticar las actitudes que los estudiantes muestran hacia las matemáticas. Y bien, en este orden de ideas, veamos cuál es la problemática central de este estudio. Pues les muestro. Tenemos el problema, las consecuencias y las causas que lo producen. Veamos, el problema es desarticulación teórica práctica del contenido matemático. Y esto se debe a lo siguiente.
En primer lugar tenemos lo que es la ruptura de paradigmas de la educación media general con la educación universitaria, debido a que el sistema educativo venezolano no responde a las necesidades actuales de la sociedad. En segundo lugar, tenemos la falta de socialización del conocimiento tácito de los docentes con sus estudiantes, y esto que es generado por la formación conductista, que se toma como un obstáculo para la construcción del conocimiento a través de la experiencia. Y por último, tenemos la falta de pertinencia de las investigaciones aplicadas en el contexto de la universidad y las comunidades adyacentes, lo que demuestra el incumplimiento del rol de investigador y extensión que tenemos como profesores universitarios hacia las comunidades. Bien, ¿qué consecuencias me ha traído esta desarticulación teórica práctica de los contenidos matemáticos? Pues en primer lugar tenemos que como consecuencia tenemos las obsoletas prácticas pedagógicas, donde vemos a un docente autoritario, individualista y mecanicista. Estos docentes se muestran como docentes pasivos, meros reproductores de programas estandarizados fuera de contexto. Y por último, contenidos matemáticos fuera de contexto. ¿Y esto qué me está generando? La apatía hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y todo esto tiene una conexión que me genera el rechazo natural que los estudiantes muestran hacia los números. Dentro de esta línea de argumentación se confronta entonces la teoría con la realidad encontrada, cuya intención es evaluar la actitud que poseen los estudiantes sobre la asignatura. Por eso se le preguntó si les gustaba las matemáticas y que explicaran el por qué. Dentro de las respuestas obtenidas, en términos generales, la actitud es negativa, donde se observa un rechazo cognitivo y emocional hacia la asignatura como tal. Luego, con respecto a la interrogante número 2, se le hizo a los estudiantes: ¿encuentras utilidad a los contenidos matemáticos estudiados en educación media general? Mención ciencia, explica tu respuesta. Como se podrán dar cuenta, la aplicación que ellos supuestamente obtienen es una aplicación súper básica, e incluso nos damos cuenta que hay estudiantes que informan que no tienen ninguna aplicación aparente los contenidos que están viendo en educación media con respecto a los contenidos que se ve a nivel universitario. Ahora bien, cuando se les preguntó sobre las experiencias que han tenido sobre las matemáticas, independientemente de la actitud mostrada hacia las matemáticas, se nota el elemento clave, cómo el docente influye en estas opiniones. Las actitudes son negativas, actitud positiva, pero todos son influenciadas por el docente que les dio la asignatura. Otro elemento clave es la alternabilidad de los docentes de matemática. La corrupción por parte de esos docentes, el trato injusto, el estrés ocasionado con las clases de matemáticas, entre otras experiencias que contaron posteriormente los estudiantes. Con miras a profundizar esta información, es importante hacerles mención de que se trata de una investigación sociocrítica, siguiendo el modelo de investigación de acción de Eliot. Se toma como foco para la argumentación la teoría crítica porque se pretende una transformación. Seguidamente hablamos también sobre lo que es la teoría de la inteligencia colectiva que nos menciona Piaget-Levy, y lo que es la educación matemática y los entornos virtuales colaborativos. En vista de lo expuesto hasta ahora, tenemos como docente la responsabilidad de generar esa apatía de los estudiantes hacia las matemáticas. Esa actitud no es complicada de transformar. Basta con que asumas la responsabilidad conscientemente de que tú también eres parte del problema. Nosotros somos parte del problema. Y si nosotros logramos hacer actividades colaborativas, trabajos en los que el estudiante construya su aprendizaje matemático, vamos a generar esa educación participativa, activa, alegre, divertida, con significado.
con la mejor disposición de manipular datos e información para tomar decisiones, mejores decisiones, según las necesidades que la sociedad requiere. Como docente podemos recuperar la estructura colaborativa en pro del beneficio de la nación. Así que es parte de nosotros asumir ese compromiso que tenemos como docentes hacia nuestro país. Y para finalizar, quisiera agradecer al comité organizador del segundo Congreso Virtual Iberoamericano por permitir la participación de esta humilde disertación en este congreso y también agradecer por la organización como tal. Aquí les dejo nuestros correos electrónicos en caso de que requieran información adicional. No sé si quieren plantear alguna inquietud o gustan aportar algún elemento relevante a nuestra investigación. Gracias a todos por su atención.